Bueno, pues buenos días, bienvenidos a todos a este último seminario de la temporada del proyecto Didone, que se va a centrar precisamente en la ópera que da título al proyecto, que es Didone Abbandonata, el primer libreto de Pietro Metastasio. Como es un libreto bastante complejo y además tiene muchas más áreas que los otros libretos que hemos visto, vamos a hacer una presentación un poco más ligera, sin detenernos exactamente en todas las áreas, aunque en la presentación se verá sobre todo lo que hemos hecho en ocasiones anteriores, el etiquetado de las pasiones. Y vamos a empezar ya con el tema. Como estaba diciendo, Didone Abbandonata es la ópera prima en el sentido completo de Metastasio, que se estrenó en Nápoles en 1724 con música de Domenico Sarro. He dicho que era el primer libreto de Metastasio. Está basado en uno de los mitos fundacionales de Roma, que es la historia de los amores de Didone, reina de Cartago, con el héroe troyano que era hijo de Venus. Y además la situación que presenta es el triángulo amoroso entre... Perdón, se me ha ido. Conflicto central es los requerimientos de matrimonio de Yarba, que es el rey de los moros, y la negativa de Didone. Una característica importante de este libreto es que es una de las pocas tragedias verdaderas de Metastasio, o sea, porque a diferencia de la mayor parte de sus libretos, no tiene lieto fine, acaba como corresponde en la tragedia original, en la epopeya de Virgilio con el suicidio de Didone. Y de esta ópera se hicieron al menos 58 versiones musicales a lo largo de 100 años. Y una de las últimas, que es la de Mercadante, que por cierto se estrenó hace unos años con una edición crítica que hizo Paolo Cascio editada por el ICMU, se hizo en el año 1823 y tuvo muchísimo éxito, se hizo en muchísimas ciudades, entre ellas Barcelona, en España. Bueno, pues vamos a empezar entrando en la configuración de los personajes. La ópera tiene 6 personajes, 2 de ellos son Eneas y Didone, la pareja de enamorados, el rey Yarba, que es el tenéis su estatus social, uno es héroe de Troya, no es un rey propiamente dicho, pero su destino es fundar la ciudad de Roma y la dinastía Julia en el Imperio Romano. Luego está Didone, reina de Cartago, Yarba, que es rey de los moros. Después tenemos un personaje que es Selene, que es hermana de Didone, y luego 2 personajes que son confidentes, Araspe, que es confidente de Yarba, y Osmida, que es confidente de Didone. A diferencia de otros libretos que hemos visto aquí, la única relación de filiación, de sangre, que hay es entre Selene y Didone, porque son hermanas, y luego ya he dicho que hay una relación jerárquica entre Osmida y Didone por un lado y de Araspe y Yarba por otro. Hay relaciones amorosas muy complejas, que las voy a explicar mejor luego en la tabla, y a diferencia también de otros libretos hay una única ocultación de identidad, que es Yarba, que su entrada en escena es disfrazado de su propio embajador, aunque es una ocultación de identidad que no dura toda la ópera y que además la agnición no es el elemento más importante de la resolución de la historia. O sea que la ocultación de identidad no tiene una función tan dramática como lo puede tener en el caso de, por ejemplo, de Mofonte. Seguimos con... En esta presentación se ve un poco las relaciones que hay entre ellos. Aquí se puede ver Selene, que o sea, está la relación de Didone y de Eneas, que es un amor correspondido. Didone es deseada por Yarba, pero también ella odia a Yarba, y tiene una relación con Osmida de superioridad, pero es traicionado por él. Es por comentar algunos ejemplos. Quizás lo vemos mejor aquí. En la constelación de personajes se ve la relación de amor entre Didone y Eneas, el enfrentamiento entre Yarba y Eneas, que es de odio porque son 2 monarcas que compiten fundamentalmente por el amor de Didone. Yarba está interesado en Didone, pero Didone le rechaza, o sea que hay una relación no correspondida. Osmida
ahí tenéis la visión que es el sirviente de Didone, pero está enfrentado a Eneas y además se alía con el enemigo de Didone, que es Yarba. Tenemos a Selene, que es hermana de Didone, pero a pesar de ello está enamorada del enamorado de Didone, lo cual crea una situación muy compleja. Y finalmente tenemos a Araspe, que es el confidente de Yarba, pero que también está interesado por Selene y en cierto modo tiene un enfrentamiento, podríamos llamar cordial, con Eneas. Siempre he dicho que Metastasio no se repite en sus tramas, pero tenemos que reconocer que la constelación de personajes de esta ópera tiene un cierto paralelismo con Alessandro en el Indie, y los voy a intentar resumir. Uno de ellos es que aparecen en escena 3 reyes. Llamamos a Eneas rey, aunque no es exactamente, pero... Y eso hace que las relaciones de esos 3 personajes estén condicionadas por su estatus, porque en el antiguo régimen los reyes solo responden ante Dios, entonces cada uno obedece solo a su voluntad o a sus pasiones, y eso produce los enfrentamientos que se dan entre los distintos personajes. Luego tenemos, igual que en Alessandro, una única relación de sangre con una hermana, en un caso es Selene, en otro Erisena. Tenemos un traidor, un confidente traidor, Osmida por un lado y Timayene por el otro, y tenemos otro confidente que se caracteriza por ser el personaje con los principios más nobles de toda la ópera, que en el caso de Didone es Araspe y en el de Alessandro es Gandarte, y en ambas óperas están enamorados de la hermana, Erisena y Selene. O sea que hay un paralelismo muy claro entre los rasgos fundamentales de los personajes, aunque ahí se acaba porque el desarrollo de la ópera no tiene nada que ver. El hecho de que sea una tragedia hace que todas las relaciones que son conflictivas o complejas pues se vayan intensificando en esa dirección, a diferencia de las óperas que tienen un lieto fine como Alessandro, donde hay una resolución de esos conflictos. Bueno, pues a partir de aquí ahora va a empezar José María a explicar un poco la estructura del libreto y nos detendremos solamente en comentar alguna de las áreas. Pues la acción comienza en una sala de audiencias con el trono al lado, a la que va a llegar Arbace, que sería el embajador de Yarba. Y de frente, muy importante, se ve la ciudad de Cartago, que está siendo construida. Y digo que es importante porque al final de la ópera, en la última secuencia, lo que vamos a ver es la destrucción de esa misma ciudad y del propio palacio de Didone. Así que hay un paralelismo muy notable entre estas dos ambientaciones de la escena, de la secuencia inicial y de la final de la ópera. La ópera empieza in media res, con Enea explicando su decisión de partir, obedeciendo al destino, lo que le entristece porque está enamorado de Didone. Recuerda a los 2 personajes que están con él, que son Selene y Osmida, el mandato que ha recibido de los dioses y de su padre de fundar la nueva Troya, de fundar Roma. Por eso tiene que abandonar a Didone. Osmida se alegra dentro de sí porque pierde un rival. Osmida en el fondo aspira también a ser rey de Cartago. Y Selene se lamenta porque ella está enamorada en secreto de Eneas. En ese momento llega Didone con su séquito y ella alaba a Eneas mostrándole la potencia de la ciudad naciente de Cartago. Y ante eso, Didone solo obtiene el silencio de Eneas y le pide explicaciones por qué se calla, pero él es incapaz de responder, de explicarle qué es lo que ocurre, de decirle que se va a marchar, y le encomienda a Osmida que le cuente lo que va a ocurrir. Y entonces se marcha Eneas. Didone se queda desconcertada y Osmida le explica que Eneas piensa en abandonarle. También avisa de que Arbace, en realidad Yarba disfrazado de su propio embajador, está llegando.
Y Osmida interpreta que quizás Eneas teme de que Didone acabe casándose con Yarba y por eso se huye, pero es una interpretación que no tiene que ver con la realidad, es la explicación que da Osmida. Entonces Didone envía a Selene a disipar las dudas de Eneas, a confirmarle que está enamorada de él y que se va a casar con él y no con Yarba, aunque, y Selene se va, aunque en su interior se entristece porque está enamorada en el fondo de Eneas también. Entonces se queda Didone esperando la llegada de Arbache. Hay un micrófono abierto por ahí, por favor, apagadlo. Y cuando llega Arbache, que es Yarba disfrazado de embajador de sí mismo, ofrece los regalos a Didone, unos regalos maravillosos, y la acompaña de amenazas. Ella se impone orgullosa y rechaza las amenazas y los regalos. Y Arba, disfrazado como Arbache, pide la mano de la reina para evitar la guerra, y impidiéndola hablar, y Arba le recuerda que la tierra donde se alza Cartago fue un regalo suyo. Cortándola, y Arba insiste en que ella ya le pidió matrimonio y que ella ya lo rechazó por respeto a su difunto marido, a Siqueo, pero eso no lo cree ahora porque ella ahora ve que está enamorada de Eneas, lo que es un desprecio para el propio Yarba. Entonces Didone replica muy altiva que ella compró Cartago con sus riquezas, que pensó ser fiel siempre a su difunto esposo, pero que ahora está en otro momento distinto de su vida, y que los acontecimientos le han hecho enamorarse y querer casarse con Eneas. Y en ese momento canta el aria Son Regina e Son Amante. Aquí sí que, Sí, un momento lo del aria, bien. ese es probablemente el aria más emblemática de esta ópera y es una manifestación de orgullo y de audacia porque se está enfrentando a un hombre que le está amenazando, o sea, le dice o te casas conmigo o te destruyo. Y ella es audaz porque no, se enfrenta a él, pero le responde con orgullo diciendo que ella es reina y ella es amante y solo ella manda sobre su trono y sobre su lecho. O sea, es un área que define muy bien algún aspecto de la personalidad de Didone, y es ese aspecto de ser reina sin depender de nadie, ser reina ante todos. Sí, José María. Bien. Entonces Didone se marcha y Arba también se retira indignado, mientras que Osmida se le ofrece como traidor para ayudarle a conquistar Didone a cambio de que Yarba le permita ser rey de Cartago. Y Yarba acepta el trato, aunque inmediatamente dice, justo cuando se va Osmida, ya no le puede oír, reniega de haber prometido algo a un traidor. Y en ese momento pide a Araspe que le ayude a vengarse usando el engaño para asesinar a Eneas. Y Araspe se niega a ser un traidor y rechaza la idea de matar a Eneas en dolo. Y Arba le desprecia por esa respuesta, reprochando que la virtud o no existe o la tienen solo los que se recrean y disfrutan, o sea, las malas personas. Araspe al final rechaza las ideas de Yarba, se queda él solo, cierra la mutación, rechaza estas ideas de Yarba P y defiende su amor a la virtud. Es una mutación, la central del primer acto, que se desarrolla en un patio, en un cortil, en el que comienza Eneas explicando a Selene que Osmida ha malinterpretado sus sentimientos, y se lamenta del dolor que causa a Didone con su huida, y le pide a Selene que explique a su hermana lo que pasa en realidad. Selene, sin embargo, le pide que hable él directamente con la reina, él no quiere hablar con Didone, y a la vez Selene expresa simuladamente su propio dolor por la partida de Eneas, porque también ella está enamorada en secreto de él. A Eneas le parece un sentimiento muy generoso por el dolor de su hermana. Él cree que el dolor de Selene se debe a la piedad por su hermana, y no se da cuenta de que Selene también la ama. Habrá un momento después en la ópera donde ella se declare.
En ese momento llega Iarba como Arbache todavía, disfrazado como embajador, se encuentra con ellos y hay un malentendido, porque Iarba le pregunta a Eneas quién es, no sabe quién es, cuál es su identidad, y Eneas le ignora, tratándole mal hasta el punto de irritándole hasta el punto de que Iarba saca la espada contra el troyano y Selene le detiene. Sin reconocerle, Iarba amenaza con llevar a Eneas a los pies de su propio rey. Recordemos que está actuando como embajador de sí mismo oculto, y Eneas le responde a su vez con orgullo y con altivez que no será tan osado cuando sepa quién es. Al final Eneas se marcha y se quedan solos Selene, Iarba y Araspe, y Selene explica a Arbache, Iarba como Arbache, la verdadera identidad de Eneas y le pregunta el motivo de su odio. Entonces Iarba como Arbache le responde que es el competidor de su rey por el amor de Didone, y entonces Selene le reprocha su escasa capacidad para entender el amor. Le dice que el amor no depende de la voluntad y por lo tanto no ofende quien rivaliza en el amor o quien lo niega a otro. Y entonces Selene canta el aria Uña Mato supone y se marcha. Y Arba, impaciente por rebelarse, ya está harto de esa ocultación y de que nadie le respete como lo que realmente es, como el rey, desea llamar a sus tropas y destruir Cartago. Osmida entonces le urge en su deseo al informarle de que Enea se va a casar con Didone. Osmida piensa que Enea y Didone se van a casar y que están dirigiéndose al templo de Neptuno, donde probablemente vayan a tener lugar las bodas. Y esto mueve a Iarba a la ira todavía más, despierta su despecho en él. Osmida entonces le confirma su pacto y le dice que le guiará hasta ellos para que impida el casamiento, el supuesto casamiento. Entonces Iarba corre a matar a Eneas y Araspe le detiene de nuevo recordándole la virtud. Y así se acaba la mutación segunda del acto primero. Seguimos en la tercera, que tiene lugar en el templo de Neptuno. El mar tiene una importancia muy grande en la ópera, con estatua del propio Neptuno. Y empieza con Eneas anunciándole a Osmida que va a confesar por fin a Didone que tiene que irse, quedando él, Osmida, extrañado porque pensaba, como le había dicho a Iarba, que iban a casarse. El primer sorprendido es Osmida. Entonces llega a Iarba, todavía como Arbache, disimulando su identidad, e intenta acuchillar a Eneas por la espalda a traición, pero Araspe, movido por la virtud, se lo impide, porque eso es un oprobio para un monarca, matar a alguien en dolo. Y Araspe recoge el puñal que se le ha caído a Iarba al suelo, y en ese momento Osmida le acusa de ser Araspe el intento del asesinato frustrado. Y Araspe no lo niega, pero tampoco acusa a su señor. Entonces, en ese momento, Iarba desvela su verdadera identidad. Didone, que acaba de llegar con el séquito, ordena capturar a Iarba, y este intenta oponerse por un solo momento sacando la espada, pero se acerca a Osmida, le susurra algo al oído, diciéndole que tenga calma para llevar a cabo su plan, y entonces Iarba se rinde, aunque amenaza con vengarse más adelante. Entonces quedan solos Didone y Enea. Enea confiesa su obligación de partir y de abandonar a Didone, y ella le reprocha que lo haya ocultado hasta ese momento, y Eneas dice que fue por piedad. Entonces Didone responde indignada, reprochándole la traición y cantando Non a ragione ingrato. Y al final queda Eneas, que se debate entre su amor y su destino, entre los celos y la vergüenza, y lo expresa en el área final del acto primero, Se resto sul lido. Voy a parar aquí un momentito en dos de las áreas porque es interesante compararlas. La primera reacción de Didone a la noticia de que Eneas le va a abandonar es una reacción propia de un monarca, que es de ira, de indignación, porque lo considera una traición, aunque también hay una expresa piedad hacia sí misma, o sea que es piedad en el sentido cartesiano de una mezcla de amor y de tristeza, o sea que está combinando esos dos sentimientos, ira hacia
Eneas y piedad hacia sí misma, pero es un aria, digamos, que manifiesta cierta fuerza. Y es interesante esto porque en la siguiente mutación canta, bueno, un poco más adelante canta otra aria con un carácter muy diferente que comentaré. Y también el aria de Eneas porque expresa una pasión muy cartesiana que es la irresolución, que es la duda entre dos opciones que son, tienen las dos una buena motivación y es muy difícil decidir si se queda en las playas de Cartago con Didone o si va a cumplir su destino a Italia. El acto segundo comienza con la mutación cuarta, que se desarrolla en los apartamentos reales, en una escena de interior con un escritorio sobre el que Didone va a firmar la sentencia de muerte de Iarba. Pero empieza con Iarba y una secuencia, una escena entre Iarba y Osmida. Osmida encuentra a Iarba en un lugar donde no le correspondería estar, porque después de haberle apresado al final del acto primero, le ha conducido a sus propios apartamentos. Y sin embargo, aquí le encuentra en los apartamentos reales de Didone. Y entonces Osmida le dice que se está poniendo en peligro porque si Didone le encuentra en un lugar donde no le corresponde estar, sospechará de él, del propio Osmida. Y entonces toda la conjura se desarmará. Osmida le recuerda a Iarba que la recompensa que le ha prometido él es el único motivo de que él sea un traidor, de que esté traicionando a su señora. Y en el área pensa que el trono aspecto, el área de Osmida, con el que cierra esta escena, Osmida le alienta a su alianza, convenciéndole de que estando él en el trono de Cartago, Iarba tendrá un rey vasallo fiel tanto en la paz como en la guerra. Entonces Osmida se marcha y llega Araspe. Iarba le acusa de traidor por haberle impedido asesinar a Eneas y Araspe, su vasallo o su confidente, le dice que habiendo salvado a Eneas ha salvado la gloria de Iarba porque le ha impedido que le mate de una manera indigna a traición. Iarba desea, sin embargo, castigar a Araspe porque duda de la excesiva virtud que le caracteriza, que en el fondo le convierte en un inútil para su alianza con Osmida y para su conjura, y le ordena que no hable en su presencia, le ordena que esté en silencio. Llega Selene, estando los dos en escena todavía, y ella se sorprende de encontrar a Iarba en un lugar donde no le corresponde y habiendo sido liberado. Y entonces empieza a sospechar. Le pide explicaciones a Araspe, pero este se calla en obediencia a su señor. Iarba le acaba de decir que no puede hablar delante de él y Araspe no puede darle explicaciones a Selene. Iarba aprovecha entonces el silencio obligado de Araspe para galantear con Selene y aceptar sus consejos sobre el amor, continuando el discurso que habían empezado en la escena 1 o 11, en el acto anterior. Ella responde que es imposible, que Iarba no es capaz ni siquiera de despertar temor en los demás, que lo único que despierta es el odio. Y entonces canta Iarba León que Randovada. Selene, sospechando que hay una conjura en marcha contra Enea, pero sin llegar a averiguar que es Osmida el que está detrás, le pregunta a Araspe quién le ha liberado, pero él lo ignora en el fondo. Y aprovechando el amor de Araspe por ella, Selene le pide a Araspe que defienda a Enea de las amenazas que se ciernen sobre él. Entonces Araspe accede, a pesar de que Eneas es su enemigo, ¿no? Pero Araspe es un hombre virtuoso. Y Selene responde a las insinuaciones del propio Araspe, que le dice que está enamorado de ella, manifestando agrado por su virtud y por su apariencia física, pero diciendo que no puede corresponderle porque está enamorada de otro hombre, de Eneas, aunque no le dice que es Eneas. Entonces Araspe se conforma con que el pacto de fidelidad entre ellos funcione, aunque ella no le puede recompensar, no le puede dar la merced de su amor. Y Araspe se queda solo y se resiste a perder la esperanza. Llega entonces, ahí se rompe la ligazón de las escenas, estamos en la escena 2, al final de la escena 2.5, la escena se queda vacía y entra Didone con un papel en la mano que es la condena a muerte de Iarba. Osmida está pronto a cumplir la orden de matar a Iarba, de ajusticiarle,
pero le reprocha que solo tenga ojos para Eneas. Reprocha a Didone que solo tenga ojos para Eneas. Ella le pide que no mencione un nombre tan odiado y en ese momento Selene anuncia la llegada de Eneas y Didone se ablanda y accede a hablar con él. Entonces Didone le habla con despecho, Eneas cree que la condena a muerte a Iarba es por su culpa y le advierte de que si le ejecuta despertará la ira de toda África contra sí, pero ella niega que conserve sentimiento alguno hacia Eneas y desprecia sus consejos, le maldice, juega también eh, con el fingimiento de que no reconoce a Iarba y que cree que es Arbache, pero tampoco dice que está enamorada de Eneas, está fingiendo todo el tiempo ella durante esta escena. De todos modos, Eneas insiste en pedir el perdón para la clemencia para Iarba y Didone se derrumba al ver que él no refleja ningún dolor ni piedad, por lo que firma la sentencia de muerte para contrariar todavía más a Eneas. Y entonces Eneas cambia de estrategia y le recuerda su antiguo amor, el antiguo amor entre ellos, y ante eso ella acaba cediendo, acaba desmoronándose, no puede controlar sus propias pasiones y acaba cediendo a la petición de Eneas y le entrega la condena a muerte, implorándole que no le abandone. En ese momento entra Iarba, Didone se marcha, entra Iarba y Eneas, en vez de vengarse, le demuestra su generosidad a su enemigo, destruyendo, rompiendo el fondo el papel de la sentencia a muerte, la condena. Entonces Iarba queda todavía más contrariado y desconcertado por la virtud de Eneas y de Araspe y piensa que es todo un engaño y su furia se incrementa todavía más. Un minuto aquí simplemente para parar otra vez en Anno la Charmenot, porque es un área que contrasta mucho con el área anterior de Didone. La anterior se comportaba como una reina airada, aunque triste, y aquí en cambio se desmorona y se comporta como una enamorada. Entonces lo que hace es pedirle que no le abandone. Entonces es un cambio muy importante en los sentimientos de Didone que tiene un reflejo claro en la música. Pasamos a la mutación central del acto segundo, que se produce en un atrio, como este, Álvaro, la siguiente, más o menos así. Y Eneas se encuentra con Araspe y cuando Eneas va a agradecerle que le haya salvado la vida, Araspe, recordando su fidelidad, la fidelidad que le debe a su señor, le explica que en realidad no le salvó la vida y le reta con la espada. Le dice que no defendía a Eneas, sino que estaba protegiendo a su señor, a Iarba, de una infamia, como es un asesinato en dolo. Eneas se siente incapaz de luchar contra su salvador, a pesar de todo, y finalmente solo acepta cuando Araspe le acusa de ser cobarde y vil, o sea, algo que es mentira. Eso es lo que mueve a Eneas a entrar en la provocación de Araspe. Y con todo, todavía antes de empezar a luchar, le declara a su amigo y dice que le ataca a pesar de su propio corazón, a pesar de lo que siente. En ese momento entra Selene y le reprocha a Araspe que esté luchando contra Eneas después de que le había prometido que le iba a proteger, ¿no? Selene no se explica cómo puede estar luchando cuando él le había prometido que le protegería de las insidias. Eneas defiende la honorabilidad de Araspe y Araspe acaba obedeciendo a Selene. Selene advierte a Eneas contra Araspe, pero Eneas insiste en que es una persona honorable, es una persona como él, ¿no? Virtuoso. Y tiene claro Eneas que no es un traidor, a diferencia de Osmida. Selene le informa de que Didone quiere verle de nuevo y acaba dejando ver su amor hacia el troyano. Selene se queda sola al final de la secuencia y a pesar de su dolor se reafirma en su amor por Eneas. Así termina esta secuencia y pasamos a la secuencia final del tercer acto, que se produce en un interior, una escena de interior donde hay 3 sillas dispuestas y donde asistiremos a un juego de sillas que será un recurso teatral que luego Metastasio repetirá con mucho éxito en una de sus óperas vienesas. Didone recibe a Eneas, se supone que esta es la escena en la que se va a resolver el conflicto, pero lo que ocurre al final, como señalaba Lorenzo Bianconi cuando comentábamos esta
esta secuencia, lo que ocurre al final es que el conflicto se agranda todavía más, ¿no? El malentendido se incrementa, la bola se hace más grande. Didone recibe a Eneas, cambiando de estrategia ahora, ya no le vale ser sincera, no le vale declararle su amor, y entonces decide entrar en el terreno de Eneas, que es en realidad la razón, el de la política, ¿no? Que es lo que le mueve, la gloria. Le pide el consejo Didone le pide un consejo para enfrentarse a Yarba. Ella finge tener que escoger entre casarse con Yarba o la muerte, dado que ya no es posible casarse con Eneas. Y así lo que pretende ella es despertar los celos en Eneas. Eneas se ve constreñido a darle un consejo contrario a sus propios sentimientos y también a su razón. Rechaza que se una a Yarba, lo que le obliga a morir para evitar los insultos, así que ella le pide que sea él mismo quien la mate. Como eso no lo puede hacer Eneas, entonces manda a llamar a Yarba, mientras que Eneas, resignado al destino, intenta despedirse de ella, pero ella se lo impide y le obliga a sentarse en la silla para asistir a una escena de falso cortejo, ¿no? Para provocar más celos todavía. Entonces llega Yarba y Didone le confirma que quiere casarse con él siguiendo el consejo de Eneas. Eneas entonces desea marcharse de todas maneras, pero, desea marcharse mientras le explica su atracción, mientras Didone está explicando cómo Yarba le atrae, todo es falso, y al final se va indignado, no soporta más la situación. Didone se queda sola con Yarba. Y al quedarse solos, Yarba le pide la mano pensando que ella quiere casarse con él, pero ella, al haber fracasado su plan, confiesa el total rechazo a Yarba y su verdadero amor por Eneas, aunque sea este un traidor y un falaz. Entonces Yarba responde indignado por haber sido objeto de burla. De nuevo su ira se incrementa. Queda Didone sola y reconoce que le complace incluso ver a Eneas enfadado y se consuela con haberle amado mientras que pide piedad a los dioses. Y esa es la última aria que canta Lusingando Amore. Llegamos por fin al acto tercero, cuya primera mutación tiene lugar en el puerto con las naves en las que se va a producir el embarque de Eneas para irse de Cartago. Y la escena comienza con Eneas arengando a las tropas antes de partir, una escena toda en recitativo. Justo al final llega Yarba con su séquito de moros que asalta a Eneas, luchan entre los dos, empiezan a salir y a entrar del escenario. Al final Eneas acaba abatiendo a Yarba, pero de nuevo, cuando tiene la posibilidad de matarle, le perdona la vida y le regala el reino. Y Yarba, indignado por ese gesto de virtud, clama venganza contra Eneas. Y así pasamos a la siguiente mutación, que tiene lugar en un bosque entre la ciudad y el puerto. De nuevo, el puerto no deja de verse en esta mutación. Araspe le reprocha a Osmida su traición y Osmida le dice que la virtud no reporta ningún bien, no tiene ningún beneficio. Llega Selene, que lamenta la partida de la marcha de Eneas, mientras que Araspe y Osmida le ofrecen su compañía. Llega Yarba, y que entra furioso intentando encontrar a Eneas para vengarse. Osmida le pide que le pague su traición y en ese momento Yarba ordena detenerle y ejecutarle por traidor. Osmida lanza una serie de peticiones de clemencia que no ablandan a ninguno de los personajes y le abandonan tanto a Araspe como Selene el haberle descubierto como el verdadero traidor. Entonces, en ese momento en que Osmida se queda solo, llega Eneas con sus hombres, le liberan de los moros que le conducían a ejecutarle y Osmida pide perdón y Eneas se lo concede, obtiene finalmente la clemencia. Y entonces Osmida canta un aria metafórica de agradecimiento. Y en ese momento, cuando está Eneas solo, llega Selene, que intenta retener a Eneas por última vez, y es en el momento en el que ella se declara. Eneas insiste en que tiene que marcharse para que Didone pueda aceptar la alianza con Yarba y no morir, ¿no?
Entonces Selene le confiesa el amor y Eneas se manifiesta que es un guerrero cantando un aria de gloria. A triunfar, mi chiama. Álvaro. Sí, bueno, esto se parece un poco a otras áreas, pero Descartes diferencia muy claramente entre orgullo, que es un sentimiento que tiene un sentido negativo para él, el sentido de soberbia, y gloria, que es más bien un reconocimiento merecido. Entonces, en este caso, lo que está expresando Eneas es su futuro, un futuro glorioso en Italia como creador de un nuevo imperio. Por eso es un carácter un poquito diferente de las otras. Y al final de la mutación queda sola Selene, que reprocha a Eneas su insensibilidad y que expresa su desesperación en el área, en el duel que proba, que es la que cierra la mutación. Y llegamos así a la última, al final, a la secuencia final, que es muy larga, son 11 escenas, pero es muy rápida también porque hay muy pocas áreas. Eh, y como veis, toda esta secuencia se construye en torno al personaje de Didone. Mientras Didone lamenta su mala fortuna, Osmida le confiesa su traición y ella se siente todavía más desolada. Selene llega y anuncia la inminente partida, la inminente marcha de Eneas. Didone le pide a Osmida que intente retenerle un poco más. Y entonces Selene recomienda a Didone que se postre ante Eneas y le ruega y que le ruegue que se quede. Ella rechaza tanta humillación porque ya ha fracasado una vez con esa estrategia. Y Selene le recuerda que amor y majestad nunca marcharán juntos, ¿no? Es el conflicto fundamental de toda la ópera, como el amor y la gloria son incompatibles entre sí. Eso es sobre lo que investiga la ópera. Llega Araspe, que anuncia que el fuego está ya asolando la ciudad, y a su vez llega Osmida, que anuncia que Eneas se ha ido ya. Entonces Didone, casi como están las dos cosas muy unidas, la ciudad empieza a incendiarse en el momento en el que ya se tiene la certeza de que Eneas se ha marchado, ¿no? Osmida anuncia que Eneas ha partido. Didone, indignada, ordena a Osmida que vaya a capturarle, que intente perseguirle, pero Osmida dice que la ciudad está ya ardiendo, que es muy difícil. Entonces Didone se sumerge en su confusión e insiste todavía en la orden. Didone envía también a Selene a liderar en su nombre la defensa contra el fuego, porque Didone ya es incapaz de gobernar, ha perdido su razón, literalmente, y se niega a huir diciendo que ya no tiene miedo, ha perdido incluso hasta el temor, ¿no? Entonces Araspe confiesa que no le gusta que ella se quede expuesta, pero con todo ella le obliga a irse, y Araspe canta esa aria de ya así de esta la tempesta que luego Metastasio en las reelaboraciones de la ópera posteriores la eliminó para ganar en intensidad y en rapidez. Entonces Didone queda desolada, se imagina a sí misma como argumento de futuras tragedias, y Osmida regresa informando del cruel saqueo de Cartago, y Didone empieza a darse cuenta de que ya no hay solución. Selene llega de nuevo, invitándola a huir, pero Didone dice que le va a demostrar cómo se muere dignamente en esas circunstancias. Entonces entra Yarba, que se burla de Didone al verla abandonada por Eneas, y ella le reprocha su crueldad con tanta intensidad que incluso llega a despertar algo de piedad. Y Arba por un momento vuelve a ofrecerle el perdón, incluso el matrimonio, pero ella lo rechaza por cruel y por traidor, humillándolo más, y entonces él se reafirma en la necesidad de destruir la ciudad. Y canta Cadrap fra poco incenere. Álvaro, no sé si esta estaba entre las que querías comentar. Sí, pero acábalo y ya lo comento junto. Vale. Sí. Vale, entonces Yarba se marcha para terminar de destruir la ciudad, y Didone no escucha los ruegos de Selene, se prepara para morir, invocando primero todos los males para Eneas, deseándole todo el mal posible, y llegando a blasfemar contra los dioses. Selene confiesa que también en ese momento lo que le faltaba, ¿no?, es que su propia hermana había sido también rival en el amor porque estaba enamorada de Eneas, y solo en ese momento, justo hacia el final de la ópera, se revela. Selene le dice esto a Didone, por lo que Didone le reprocha tamaña traición.
Así que ella se queda sola, se lamenta de que todos estén en su contra y reniega incluso hasta los dioses. Este es el momento de la blasfemia, justo cuando está sola, ¿no? Y al sentirse abandonada por todos, empezar a caerse, a destruirse el palacio. De nuevo, el palacio empieza a destruirse cuando Selene le revela que también estaba enamorada de Eneas, y ella decide dejarse morir entre las ruinas de Cartago, y así termina la ópera. Y aquí quería, bueno, primero que me olvidé poner la etiqueta en la primera intervención de Didone, que va creciendo el mio tormento, que ya está manifestando su desesperación, y luego de las arias que hay aquí, como podéis ver, solo hay dos arias reales, además de la de Didone, que es una cavatina. El aria de Yarba es la última aria que se canta en la ópera y en la cual él manifiesta de una manera muy clara su absoluto desprecio y su falta de sensibilidad hacia Didone, diciendo que tu ciudad, tu imperio caerá dentro de poco en las cenitas. Y el momento final de la ópera es un momento emocionalmente tan intenso que, como ocurre en general en las versiones musicales de las óperas de Metastasio, no se escribe en forma de aria, sino que se escribe en forma de recitativo y se suele musicar como recitativo acompañato. Es, por ejemplo, similar a la reacción inmediata de Timante cuando descubre que ha cometido incesto. Lo primero que hace es cantar un recitativo porque no es capaz de tener el mínimo control como para cantar algo tan ordenado como un aria. Entonces, el final de la ópera es con podríamos decir, anticlímax, con un recitativo acompañato sin gran despliegue sonoro, porque es una tragedia. Y de esa manera concluye, que sí, quizás es importante señalar aquí que el precedente que existía en la tradición operística, el más importante, que es la Didone de Cavalli sobre un libreto de Busanello, el final es un lieto fine, porque al final Didone acaba aceptando el matrimonio con Yarba, y aquí no, aquí Metastasio es fiel a Virgilio y fiel también al modelo francés en el que se inspira, que es que la tragedia conviene terminar pues, con un hecho trágico de verdad. Y aquí concluye la ópera. Por comentar un poquito, si habéis ido viendo las etiquetas, es una ópera que se caracteriza por la presencia muy clara de determinadas pasiones, entre ellas aparece ahí la piedad, porque hay varios personajes que sienten piedad, o sea, esa mezcla de amor y de tristeza. Dos de los personajes de corazón más noble, que son Selene y Araspe, expresan piedad en varios momentos, y la propia Didone piedad hacia sí misma. Otra pasión muy característica es la del orgullo, también la del desprecio y la de la ira. Y os lo voy a mostrar en otra imagen que se puede ver. Aquí aparecen las emociones, las pasiones que expresan los personajes en cada una de las mutaciones, y es interesante ver cómo el orgullo es una pasión que caracteriza a los reyes, orgullo en el sentido de soberbia. Los personajes que no son reales no suelen manifestar orgullo porque no tienen el estatus propio para ello, pero tanto Eneas como Yarba lo manifiestan en dos momentos, y Didone al principio de la ópera de una manera muy clara en Son Regine Son Amante. Otra característica propia de los monarcas es el desprecio. Desde la posición de orgullo desprecia al contrario. Eneas desprecia en varios momentos a distintos personajes, a Yarba en dos ocasiones, y Yarba a su vez expresa desprecio en dos ocasiones, en un caso hacia Eneas y en otro caso hacia Didone. Didone en cambio le falta la fuerza, porque realmente en la ópera va perdiendo fuerza a medida que se va desarrollando la trama, y no puede expresar desprecio porque no le sale. La otra emoción muy característica es la ira, que es la que caracteriza a Yarba. Hay un momento que también Didone expresa ira, pero Yarba está toda la ópera indignado, y es una expresión de un personaje que no es capaz de actuar de una manera reflexiva, sino que está todo el rato actuando por el instinto, por las pasiones. Y la otra que quería destacar es la piedad, que es la que sienten en especial dos de los personajes, que son Selene y Araspe. Para concluir sobre este aspecto,
voy a centrarme en 5 de las áreas que he mencionado, que tenéis aquí presentadas con sus textos completos, porque en la investigación de Didone que estamos haciendo, una de las cosas que intentamos es identificar rasgos musicales que se asocien a rasgos emocionales. Y aunque no voy a entrar en detalle porque no es el momento y todavía estamos en un momento preliminar de esa investigación, sí quiero traer aquí algunas tablas de una presentación que hicimos en Český Krumlov hace justo antes de la pandemia y simplemente ver algunos de los rasgos que caracterizan las 5 áreas que he mencionado. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver el modo. Vemos que, como suele ocurrir en general en las óperas del siglo XVIII, predomina el modo mayor en casi todas las áreas. Esta es la comparativa que hacemos entre, no con una sola versión, sino con varias versiones. Estamos entre las 13 versiones de Se resto sul lido de Eneas y las 32 que hemos comparado de Son Regina Son Amante. Entonces aquí se puede ver, por ejemplo, que Son Regina Son Amante o Se resto sul lido siempre están en modo mayor y el contraste más acusado es No narra John Ingrato, esa primera reacción de Didone que predomina sorprendentemente un 40% de modo menor, lo cual en el conjunto de las áreas de la época es un porcentaje muy, muy elevado. Otro aspecto es el intervallic ratio, que es un concepto que hemos desarrollado con Ana Llorens, que consiste en la media de los intervalos que utiliza la melodía. Y entonces, como es característico de las voces de bajo, que suelen tener muchos saltos, pues el área de Jarva, Cadabra poco in genere, es la que tiene el intervallic ratio más elevado, y el contraste está en el área non a ragione, que es la que tiene el intervallic ratio más corto, que quiere decir que abundan más los grados conjuntos, las terceras y los cromatismos. Si eliminamos los casos extremos, la media fin-min, también se ve que en el caso de Ano Lasciarme es bastante importante. Respecto al compás, por ejemplo, es otro rasgo que hemos visto en varias ocasiones. En general hay un predominio del compás binario en las óperas, pero en una ópera, en una de las áreas, Ano Lasciarme, pues precisamente es la que se caracteriza por mayor abundancia de compás ternario. Y finalmente el otro aspecto que quiero destacar es el uso de los instrumentos. Son Regina Son Amante se caracteriza porque utiliza con más frecuencia, mucha más frecuencia que los demás, las trompas y los oboes, con una sonoridad que refleja esa soberbia, ese orgullo de la escena, mientras que una característica de Ano Lasciarme no es que es el área que con más frecuencia utiliza las flautas, que están asociadas a ese sentimiento de tristeza y de piedad que tiene ese área. Esto es solamente una pequeña visión de un trabajo mucho más exhaustivo que hicimos presentamos Český Krumlov y en el que estamos trabajando ahora aplicando los modelos de inteligencia artificial en los que trabajan nuestros informáticos. Y paso la palabra ahora a José María. Lo que voy a hacer es una pequeña conclusión sobre el contexto en el que se estrenó la ópera. Aunque es una de las óperas que más éxito y que más veces revisitó el propio Metastasio a lo largo de su propia vida, hemos elegido esta versión de Nápoles de 1724 y lo que quiero apuntar es que es muy interesante reflexionar sobre la dialéctica, la relación entre una temática universal que la convirtió en una ópera tan exitosa, que tiene que ver con ese final trágico, con el suicidio de Didone y con el propio personaje de Didone, la dialéctica, digo, entre estos aspectos universales y los guiños locales que se entienden mejor desde una perspectiva napolitana. Y voy a concentrarme en 3 de estos guiños locales para que entendáis mejor el contexto en el que se concibió la ópera y cómo eso se refleja en la propia ópera.
En primer lugar, la elección de Virgilio como fuente del drama, y que tiene un sentido muy especial para los napolitanos en esta época, porque la leyenda decía que Virgilio estaba enterrado allí, en la gruta de Posílipo, y desde finales del siglo XVII los virreyes habían reformado, remodelado el paseo marítimo de la ciudad que conducía precisamente hasta la gruta de Virgilio. Y ese paseo estaba dedicado al poeta. En medio del paseo había una fuente con una estatua de Virgilio y con otra de San Nacharo. Y estoy prácticamente seguro de que Metastasio conoció en su juventud ese lugar. Y los dos, Virgilio y San Nacharo también estaba enterrado muy cerca de la tumba de Virgilio, eran los poetas de referencia en la Arcadia a la que pertenecía Metastasio. La ópera recoge también reflexiones que significativamente luego Metastasio recortó en las sucesivas versiones del texto, como diciendo que eso tenía sentido en Nápoles, pero no tenía mucho sentido en otros lugares. Por ejemplo, los diálogos en torno a la Scuola d'Amore, en la que Yarba quiere iniciarse, pero luego no puede, según le dice Selene, porque es incapaz de amar. Esos guiños que hay a la Escuela de Amor aparecen también en otras óperas napolitanas. O también los episodios en torno al duelo público, la reflexión de Araspe sobre el duelo como algo legítimo frente al asesinato hecho a traición, que es algo ilegítimo o poco deseable, ¿no? Y este tema en torno a... Era un tema que habían discutido los eruditos napolitanos en sus academias desde finales del XVII, el tema del duelo. En segundo lugar, la ópera, ya lo hemos comentado, comienza con una ciudad que se está construyendo, que es esta que vemos en este grabado de Viviena, para los años 40, en una representación en Viena, y termina con la destrucción de la ciudad. La ciudad es de alguna manera un personaje más en la ópera, y las miserias de los protagonistas se reflejan en lo que le ocurre a esa ciudad de Cartago, que es Cartago, una ciudad también costera como la propia Nápoles. El esplendor inicial de la ciudad que se está construyendo responde a la magnificencia y al poder de Didone, mientras que la decadencia final, la destrucción final, responde a su incapacidad para forjar alianzas políticas. A diferencia de lo que va a ocurrir con Eneas, que tiene que irse de allí para fundar la ciudad, la urbs. Roma es la ciudad por excelencia, ¿no? Pero también Eneas, irónicamente, procede de una ciudad que ha sido destruida por el fuego, Troya, ¿no? Como le ocurrirá a Cartago al final de la ópera. Y hay mucho más todavía, porque Nápoles había sido literalmente destruida en 1688 por un gran terremoto, y en 1724 muchos de los edificios que pudo ver Metastasio en su estancia como joven en la ciudad, muchos de estos edificios eran de nueva construcción, era una ciudad casi recién reconstruida, si queréis. Y por último, lo más evidente de todos es ese fuego civilizador del final, ¿no? que para los napolitanos tenía que evocar necesariamente al Vesubio, al volcán que está al lado de la ciudad y que tantas veces había destruido las ciudades de alrededor. Y termino. Por último, tenemos el tema de la fidelidad, sobre el que todos los personajes vuelven una y otra vez, en su doble sentido, como amor erótico entre Didone y Eneas, pero también como relación política entre Osmida y Arba, pero también entre Selene y Araspe. Bien, la ciudad de Nápoles, entendida ahora no como lugar físico, sino como cuerpo político, tenía el título de ciudad fidelísima que le habían concedido los reyes de España después de la revolución de Masaniello a mediados del siglo XVII. Y ese título de ciudad fidelísima constaba en todos los lugares. Entre ellos una guía de la ciudad que publicó Parrino en 1700 y que se llamaba así: Nápoles, ciudad nobilísima, antigua y fidelísima en italiano. Pero más allá de esto, que puede ser una mera coincidencia, los literatos y eruditos napolitanos habían desarrollado desde hacía décadas una nueva manera de contar la historia antigua, venían desarrollándola, poniendo el derecho no tanto en los acontecimientos, como hacían los historiadores de la antigüedad, como Tito Livio, los fastos, los anales, sino fijándose en el desarrollo de las leyes.
del derecho como ciencia y como fundamento de todo el siglo XVIII. Metastasio conocía sin duda estos debates y esta realidad intelectual en la que intervinieron sus maestros, de los que hablamos en el primer seminario, Caloprese, Sersale. A diferencia de las historias de la antigüedad, como decía, los eruditos napolitanos explicaban la historia de Roma en base a las leyes, al derecho. Y esa perspectiva llegó a su culmen en 1725 con la publicación de La Ciencia Nueva de Gian Battista Vico, de nuevo, uno de los colegas cartesianos de Metastasio. Vico explica cómo el triunfo de Roma se basó en su capacidad de tejer alianzas y vínculos de vasallaje desarrollando el derecho de asilo. Ese es el núcleo de su narración. Y eso es justamente lo que falta en la Cartago de Didone, donde todos son extranjeros, y Arba es africano, Didone procede de Tiro, Eneas procede de Troyas, todos son extranjeros, y solo Eneas, después de la ópera, será capaz de dominar sus pasiones para fundar Roma, cuya fuerza, irónicamente, a lo largo de la historia, solo será puesta en cuestión por Cartago, una nueva Cartago, durante las guerras púnicas. Pues bien, en Didone Abandonata, ya termino, ese éxito de Roma, representado por el virtuoso Eneas, se contrapone al fracaso de Cartago, la ciudad donde se encuentran tres gobernantes que son incapaces de someter sus pasiones a la racionalidad de las leyes que presiden el siglo XVIII. Es como si Metastasio nos dijera con esta ópera que Cartago fue incapaz, no estaba a la altura del propio siglo XVIII. Pues hasta aquí mi intervención. Muchas gracias y Álvaro ya cierra y nos despide. Pues yo solo quiero terminar dando las gracias primero a José María por ayudarme a preparar tan intensamente el seminario, dar las gracias al equipo que los tenéis ahí, que mucho de lo que hacemos y de lo que mostramos aquí es el resultado de su trabajo, y además en el caso de Didone Abandonata es la ópera que más hemos transcrito, tenemos cientos de arias de Didone, y estoy seguro que todos los títulos que han ido saliendo pues les han evocado recuerdos de muchas horas delante de la pantalla del ordenador. Y finalmente dar las gracias a los miembros del Consejo Asesor, que tenemos a varios hoy aquí, y a los demás que habéis estado escuchando este seminario y todos los demás. Ya pensaremos si el año que viene hacemos más, pero yo creo que merecéis ya libraros de nosotros por una temporada. Muchas gracias. Voy a quitar ahora la grabación e invitaros a intervenir los que queráis comentar, preguntar, cualquier cosa.